Buenas noches, mi nombre es Lady Muñoz. Primero vamos a empezar a hablar sobre el aprendizaje obtenido de la actividad uno, que es donde hablábamos como de la teoría de las personalidades. En el desarrollo de la actividad uno aprendimos que la personalidad se compone de patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento que nos hacen únicos. También comprendimos que las principales características de la personalidad como su estabilidad y consistencia a lo largo del tiempo. Además, la diferencia entre carácter, personalidad y temperamento se volvió más clara para nosotras. El carácter se relaciona con las creencias y valores. La personalidad abarca el conjunto de rasgos psicológicos y el temperamento se refiere a las predisposiciones biológicas con las que nacemos. Bueno, soy Xiomara Galeano y les voy a hablar un poquito de Sigmund Freud. Es el principal autor de la teoría del psicoanálisis clásico. Para Sigmund Freud era conocido como el padre del psicoanálisis. Desarrolló teorías sobre el inconsciente, la represión y la interpretación de los sueños, proponiendo una gran parte de la vida mental que es un inconsciente. Introdujo conceptos como el yo, el superyo y el ego. Aunque sus ideas han sido un objeto de crítica y revisión, su aporte ha sido de gran impacto para la comprensión de la mente humana y el desarrollo indiscutible del ser. Em, También las experiencias de la infancia pueden tener un impacto duradero en la personalidad, ayudando a establecer conexiones entre el pasado y el comportamiento presente. Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Gómez. Hoy vamos a hablar sobre Frederick Skinner. Sabemos que Skinner fue un psicólogo conductista y autor estadounidense, el cual fue muy influyente y reconocido por su investigación en el campo del conductismo y el desarrollo de teorías sobre el condicionamiento operante. Este autor contribuyó con el condicionamiento operante. Esta teoría establecía que el comportamiento estaba influenciado por el refuerzo o el castigo que lo seguía. También teníamos la caja de Skinner. Esta fue bastante conocida y fue un dispositivo que creó para observar y analizar el comportamiento de los animales. Utilizó palomas y ratas para esos experimentos y poder entender sus respuestas ante las recompensas o castigos. Los programas de refuerzos hicieron también parte de esos estudios, y él de ahí partió con diferentes esquemas de refuerzo como intervalos fijos o variables, impactando el aprendizaje y la persistencia del comportamiento. Estas ideas han sido aplicadas en la educación, la terapia y el entrenamiento conductual. Buenas noches, mi nombre es María Camila López y vamos a ampliar un poco respecto a los autores Walter Mischel y Albert Bandura. Estos dos autores hacen parte del enfoque cognitivo del aprendizaje social y básicamente nos relacionan cómo la personalidad está influida por las condiciones del ambiente. Es importante tener en cuenta que hacen mención a los procesos mentales y cómo estos influyen dentro del proceso de aprendizaje de las personas. Adicionalmente, por ejemplo, Michel nos habla de la paradoja de la consistencia, es decir, que se espera que la personalidad de las personas sea consistente, pero no siempre vamos a encontrar esta variable. Estos dos autores no descartan la teoría de los rasgos específicamente, pero sí analizan cómo influyen los factores externos en la conducta de las personas. Adicionalmente, nos traen conceptos como el prototipo o las aptitudes y las expectativas, es decir, acá el prototipo hace referencia a las variables o categorías sobre las cuales se pueden marcar la personalidad de los individuos. Las aptitudes están dadas por las capacidades que considera el individuo que tiene para desarrollar ciertos comportamientos, y las expectativas es qué condiciones o qué conductas espera del individuo con el comportamiento que tiene en la actualidad. Para el caso de Bandura, por ejemplo, este nos enmarca un concepto importante que es el del modelado, es decir, cómo podemos influir en la conducta de las personas, tanto a nivel positivo como negativo. Un concepto importante de Bandura es el modelado de la agresión, que se hizo un experimento sobre niños específicamente. Y adicional, dentro de los procesos de cognición se desarrolla el proceso de atención,
como un método de observación, el proceso de memoria, es decir, cómo el individuo es capaz de retener la información, y el proceso de motivación y autorregulación, que está dado por la capacidad de repetir las conductas que ven de otros y cómo las integra en su vida propia. Bueno, para finalizar un poco, ¿cómo cambió la percepción nuestra sobre la temática? Nuestra percepción sobre la temática cambió significativamente. Antes pensábamos que la personalidad era algo fijo, ahora comprendemos que aunque tiene componentes estables, también puede desarrollarse y adaptarse con el tiempo. Del mismo modo, al explorar el monismo y el plurismo mental, entendimos que el monismo propone una única forma de entender la mente, mientras que el pluralismo sugiere que hay distintas o diversas formas de abordarla. Esto abrió nuestra mente a considerar diferentes perspectivas sobre la salud mental y el comportamiento humano.